Brujería, posesiones demoníacas y exorcismos. Tres cosas que son bastante mencionadas por lo general en cuanto a contenido paranormal se trata, y hoy tenemos ambas en una misma historia. El invitado que vamos a tener en el podcast del día de hoy dice haber participado o haber vivido en compañía de su familia esto que acabo de mencionar. Como apoyo y como evidencia para esto último que tiene que ver con el exorcismo, el invitado nos presenta unos audios a manera de material de grabaciones durante este procedimiento eclesiástico, creo que se podría decir. Independientemente de si usted, mi querido radio escucha o podcast escucha, no sé cuál sea el término correcto, piensa que esto es verdad o que es mentira, o que la gente a veces se cree cosas, exagera aquellas cosas que le suceden. Sin importar absolutamente nada de esto, no está de más escuchar una historia y ver qué tan verídica puede llegar a ser. Como siempre he dicho, el hecho de que a mí me suceda no significa que no exista. Y tenemos que estar abiertos para este tipo de experiencias. Psicosis ambulatoria. ¿Qué más, Andrew? ¿Cómo estás, parcero? ¿Bien o no? Bien, ahí dándole. Ah, bueno, hermanito. Andrew, bienvenido al podcast de Psicosis Ambulatoria. Acabo pues de dar la intro diciendo que vos sos la persona, una de las personas, ¿no? que vivió estos acontecimientos que tienen que ver con brujería, posesiones demoníacas y exorcismos. Contanos primero que todo, de pronto, cuál es tu edad, dónde vivís, como una pequeña intro para que sepamos quién es la persona que nos va a hablar a continuación. Listo, pues, parcero, yo me llamo Andrew, tengo 23 años. Ujú. En este momento estoy, pues, que me gradúo de comunicador social. En junio es el grado y, pues, estoy trabajando. El podcast es un proyecto piloto que hicimos con una productora que tenemos, de Middle Eye se llama, junto a un amigo. Y fue como la base para empezar como esa parte de la producción con la página que tenemos. Ah, bueno, Empezó eso siendo se me audio, había pero olvidado. Qué pena. Espérate, hay un sonidito que me está sí, sí. fastidiando desde hace rato, como si fuera. Ya vi, es que tenía. Perdón, mala mía. Para que eso no salga en el podcast. De hecho, yo había comentado ahorita que esto que te había sucedido a vos y a toda tu familia lo habían utilizado. Lo habías utilizado como trabajo final para la universidad, ¿cierto? Para tu carrera, la carrera que estás haciendo. Sí, pues la verdad fue un trabajo en una materia que tenía que ver con radio, entonces era exponer como un podcast de algo pues interesante y pues la mayoría de compañeros se fueron por algo digamos básico, tipo la historia de alguien de la cárcel o algo así, pues yo me fui como más al estilo paranormal y pues resultó siendo un podcast de 30 minutos, Ujú. fue bastante amplio, pero fue muy bueno. Incluso creo que lo escribimos con un profesor en un concurso de podcast, pero pues todavía no, o sea, estamos en proceso. Bueno, esperemos que te vaya muy bien con eso. Lo que nos vienes a relatar ocurrió hace cuánto, Andrew. Andrew, te trato como Andrew, o sea, ese es tu nombre, Sí, ¿cierto? sí. Sí, está bien. Ok. ¿Eso ocurrió hace cuánto, Andrew? Exactamente hace 12 años Hace bastante. ¿Cuántos años tenías para ese entonces? Ahorita tenés 23, ¿cierto? y tenía Tenías 11. 11 años. Sí, estabas bastante pequeño. Bueno, comencemos, no perdamos quizás tiempo valioso. ¿Por dónde crees que sería pertinente comenzar con este relato? Sí, vos tenés los audios ahí, ¿cierto? Sí, yo acá tengo los audios que me enviaste por WhatsApp. Vos me decís en qué momento los vamos poniendo y cuál ponemos y yo lo hago. Listo, yo te mandé como una carpeta de Drive, no sé si puedes mirar que ahí están marcados por números, como Sí, para que no te pierdas tanto. sí, ya los tengo acá. Todos están marcaditos por números y así es. Pues como para darle la introducción sería colocar el uno. El El primer uno audio. y el primero y yo ya explico la historia como tal. Ok, a continuación, muchachos, vamos a escuchar uno de los audios del contenido que el parcero nos trae. Ya lo voy a poner El acá. mundo de lo paranormal está lleno de muchos misterios. Misterios que te dejan con múltiples dudas sobre si hay una vida en el más allá o la rivalidad que hay entre el cielo y el infierno. Son sucesos que ni la ciencia puede darles una explicación. Aterrizaremos un caso en un pequeño pueblo del departamento del Cauca, donde varios entes malignos dieron con el cuerpo de un joven por medio de la posesión, haciendo que éste tenga diferentes personalidades
y que una fuerza sobrehumana lo consuma completamente. Ok, es la intro básicamente que necesitábamos y nos la acabas de dar vos. Andrew, el Cauca, hombre, Sí. porque siempre estas cosas suceden. Mentiras, pues es que son pueblos que tienen que ver mucho con temas como de brujería. Por ejemplo, el Cauca tiene mucho que ver con temas de guerrilla, ¿cierto? Sí, eso sí es verdad. Y O la guerrilla a sea, su vez tiene que ver mucho con temas de brujería. sí. Sí, pero pues digamos en este caso no tiene nada que ver con guerrilla. Ok, no, pues lo trataba como de hacer una especie de enlace, porque siempre que suceden estas cosas así súper extrañas, que brujas, que demonios, que avistamientos y eso, siempre son como pueblos, huevón. Y la mayoría de ellos son como pueblos calientes, diciéndolo en cuanto a temas de orden público. ¡Una suscripción! Sí, mira que, o sea, literalmente, pues yo creo que antes hablando contigo, yo me di cuenta, pues te conté que no sabía de la historia como tal del todo bien, o sea, la tenían como oculta. Sí. Y pues ahora pues ya me doy cuenta o sea, incluso creo que hay una compañera que quiere escribir un libro con esa historia, pero pues está en proceso. Y lo que decías del Cauca, sí, lo que pasa es que lo que pasó fue en una vereda, que está aledaña a un pueblo, ¿sí me Ujú. entiendes? Entonces es como más metido, digámoslo así, en el monte. O sea, ya ni siquiera es del pueblo, es más, ¿No? más recóndito aún que el mismísimo Cauca. Sí, sí. Andrew, te voy a pedir Y un favor antes de que continuemos con esto y es que de ninguna manera deberías de estar viendo el chat. No porque quiera de pronto contener a la gente acerca de sus comentarios, sino más bien como para que no se pierda el hilo de la historia, porque entiendo que vos sos seguidor mío, sos seguidor, disfrutás del contenido, de los streamings, y pues muchas veces cuando las personas que vienen aquí a contarnos algo están mirando el chat constantemente como para ver la gente qué opina, pues terminan perdiendo quizás el ambiente, como todo lo que podríamos haber armado para contar esa historia. Entonces, si de pronto en el computador tuyo tienes el canal abierto con el chat o en el celular, te pido que por favor no lo veas, luego lo repasas cuando terminemos la sesión para que veas de pronto los comentarios, pero mientras lo estemos haciendo, así, entre nosotros dos solamente, ¿está bien? no, sí, igual yo solamente te estaba viendo a vos, no estaba viendo el chat como tal. Ok, listo, perfecto. Bueno, comencemos entonces con la historia, mi queridísimo Andrew. Listo, Cómo comienza todo esto? ok. Cabe resaltar que hay, digamos, como que unos personajes que son los entrevistados o las personas pues con las que yo hablé, que fueron dos tías mías, una prima y el padre. El padre lastimosamente lo tuve que entrevistar por medio de WhatsApp, pero pues ahí está la evidencia y a la persona que le pasó esto, que es un primo en segundo grado, Ujú. a la persona que le pasó esto. Pues listo, todo empieza siendo como una brujería, como tal. La brujería se hizo por medio de como que le pusieron algo a una taza de café que le dieron a esta persona, taza de chocolate, perdón, que le dieron a esta persona y ella misma, pues desde ahí empezaron varios sucesos. Él radicaba en ese momento en Potrerito, eso creo que es Jamundí, Ok. eso Como para los lados del es valle, como eso un es el pueblo. valle. Sí, eso es del Valle, pero eso lo que le pasó a él pasó hace 2 años cuando ya se dieron todos los sucesos que voy a contar, ¿sí me entiendes? No, no entiendo. A ver, me estás diciendo que le hicieron brujería por medio de la ingesta de una taza de chocolate, pero que Ah, eso fue hace 2 años. Y me estás me estás diciendo que esto fue hace 12 años. o sea, 2 años antes de los 12, ¿sí me Ah, entiendes? ok, ok, entiendo. Sí, o sea, todo comienza 12 años antes de que vos estuvieras como involucrado con todo este tema. Sí, sí, sí. O sea, incluso el padre cuando pues practicó lo que es hablar con la persona y darse cuenta de que lo estaban poseyendo pues docentes, él dijo que ya a 2 años atrás le habían hecho esa brujería y que este mismo ente lo venía siguiendo todo ese tiempo. El mismo padre tenía el poder para saber hace cuánto le habían hecho eso y para ver las entidades. Pues porque yo te lo pregunto Sí. porque yo nunca había visto, yo por lo general he visto que en problemas de brujerías o de cosas que tengan que ver con esta índole,
o rubro, digámoslo rubro, siempre es Ajá. otro brujo el que se encarga de hacer el trabajo. Siempre acuden a alguien que a su vez sepa de brujería y Sí, es quien le sí. dice, ay, te hicieron esto y esto hace tanto tiempo. No, Pero un no padre me expliqué parece, bien. un sacerdote me parece bastante extraño. Es que no expliqué bien. Lo que pasa es que eso se hizo un trabajo mediante un padre católico y creo que era ¿cómo se llama? Un pastor. Pero este pastor tenía como esa cosa de como de meterse más allá de las cosas, ¿sí me entiendes? Como, digámoslo, más o menos una brujería, pero no tan brujería, no sé cómo explicarlo. Entonces él Pero fue el pastor seguía siendo parte de la iglesia católica. no, era de otra religión, pero no recuerdo cuál. Ok. Pero él fue el que les dijo, digamos, en esta tumba, en Potrerito, hay una tumba que no tiene pues una lápida vacía de un NN que tiene la imagen de él junto con un escrito y pues la brujería como tal que le hicieron. Entonces, Podemos de pronto decir, o sea, quizás daño de pronto el entramado que tienes para la historia si contamos quién le hizo esa brujería, quién le puso la ah, brujería en el chocolate y eso. claro, listo, la brujería como tal se la hizo una exnovia, o sea, una exnovia que él tuvo. Él me contaba que literalmente ella no superó pues esa ruptura y que lo que hizo fue con una taza de café, lo invitó como a hablar las cosas, tal, tun, se la dio y ahí empezó pues todo prácticamente. Sabemos qué le dio en la taza de café. No, eso sí no se sabe, o sea, simplemente supongo que fue algo, no sé, no tengo ni idea, algo que se ingirió, supongo. Sí, ok, listo, perfecto. Entonces, al man le hacen brujería y cómo comienza, cuáles son los síntomas para usted, para que él diga, uff, marica, tengo que buscar ayuda profesional porque creo que me hicieron brujería. Si quieres, muñeco, coloca el segundo audio, que hay como una introducción chévere. Ok, déjame entonces lo pongo por acá. Segundo audio, playing. Bueno, hace 8 años, pues aquí en la casa nos pasó un caso con un sobrino pues él venía, él radicaba en Jamundí, vivía en Jamundí, entonces vino a hacer bautizar un niño acá y empezó raro en la iglesia, que no miraba hacia el altar donde estaba el padre, sino agachado y agachado. Y ya el padre lo había observado que él algo o algún espíritu lo estaba molestando. Ok, que esa es una de las tías. Sí, sí, esa es una tía mía. Ujú. O sea, se dieron cuenta, nunca se dieron, no sé por qué sigue sonando esto. Qué pena con vos, dame un momentico, por favor. Matos, si estás por ahí, te pido un favor. En los minutos, no sé por qué, yo desactivé las alertas, huevón. Qué pena con ustedes, muchachos. No se preocupen los que se están suscribiendo, no es culpa de ustedes. Antes, muchísimas gracias por la ayuda. Lo que pasa es que había desactivado las alertas para, pues inicialmente para que no hicieran como intromisión durante el podcast. Creo que no lo conseguí, evidentemente. Entonces, me vas a tener que perdonarme un momentico, por favor. Yo hago otro tipo de configuración, mi queridísimo Andrew, ¿sí? Qué pena con vos, Dale, huevón. Discúlpame, dale. espérate, a ver. ¡Uy, parce, mira! ¡Una suscripción! Muchísimas gracias a aquellos que se están suscribiendo, muchachos. Eh, la buena para Gochotelo y para New Dave. Gracias por esas suscripciones. La voy a desactivar un momentico si quieren seguir suscribiendo de una. Si no les molesta que de pronto no haya... Espérate un momentico, ¿qué pasó con esta monda, huevón? Espérate, que no soy capaz de entrar al Botrix. Vea pues. ¡Uy, parce, mira! ¡Una suscripción! Muchas gracias, J. Ferns, la buena, mi hermanito. Muchas gracias, parce. Esperen que estoy intentando entrar, muchachos, al Botrix, que no sé por qué no está entrando, la verdad. No tengo ni idea. Ah, ya, ahora sí. Bueno, como les venía diciendo, voy a desactivar las alertas por un momentico solamente. ¡Uy, parce, mira! ¡Una suscripción! Ahí está. Y ahí está. Guardemos los cambios. Muchas gracias de antemano a todos los que se están suscribiendo y los que están regalando suscripciones. Les pido una disculpa si lo van a seguir haciendo, no les va a aparecer la alerta mientras estemos en el podcast, ¿ok? Creo que ya lo desactivé. ¿Alguien puede regalar una suscripción solamente el nombre de la ciencia para saber si ya estamos bien? Por favor. Ey, no me insulten a Gocho, huevón. Gocho, te voy a un latigazo porque te lo mereces. ¿Alguien me puede colaborar con eso? Por favor, una. O Redrein, tú que eres una verdad millonaria.
Ok, Gochotelo, muchas gracias. Ahí, en nombre de la ciencia, acabamos de ver que ya las alertas están desactivadas. Andrew, vuelvo contigo. Discúlpame por la intromisión, parce. Aquí estoy, aquí estoy. Ok. Bueno, acabamos de escuchar un audio. Este audio es una de las tías tuyas, supongo. Sí. Ahí dice hace 8 años, pero fue porque yo lo grabé casi a mitad de semestre, entonces pues Sí. ya ha pasado tiempo. Ah, no, no Ujú. te preocupes. Listo, Eh, entonces nos damos cuenta de que esta persona comienzan como a ayudarla o a buscar ayuda porque en la iglesia se siente incómodo. Supongo que son de las personas que siempre, pues en un pueblito por lo general, siempre como que se conserva la tradición del catolicismo. ¿Esta persona era bastante católica o no? no, lo que pasa, pues más adelante se explica. Lo que pasa es que esta persona primero estaba en unión libre con su pareja actual, y los hijos de él no estaban bautizados. Ok, Y él creo que tampoco había recibido lo que se hace, la primera comunión y todas estas cosas, nada de eso. listo. O sea, simplemente estaba en la iglesia porque tenía que asistir para poder llevar a cabo el bautismo de estos niños, de esas criaturas. Sí, 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 ajá, él iba a entrar y pues ahí pasó lo que dice mi tía, Ok. que literalmente les decía como estos muñecos o sea, los trataba como muñecos a las imágenes que habían, Ujú, a las y estatuas. se empezaba a comportar extraño y no sudaba, no quería entrar, básicamente. Listo. En la Continuemos entonces parte a de, partir de ahí. sí, 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 en la parte de los sucesos que empezaron a pasar en la casa, ¿listo? Haz de cuenta que es como una finca, pero en esa finca había una casa que era como la casa central, donde vivían pues varias personas. Estaban mis abuelos, mi abuela, mis dos tías, mi prima, y incluso pues a veces venían primos a quedarse ahí, quedarse, irse, toda la cosa, como a saludar y todo. Yo pues nunca iba porque yo era muy chiquito, yo pues estaba estudiando y toda la cosa. Entonces pues ahí en el audio 3 puedes colocar que hay como un relato de una prima que ella cuenta pues lo que pasó cuando ella estaba orando. Ok, voy a reproducirlo en ese momento. O sea, yo estaba haciendo oraciones como de costumbre en las noches para ya acostarme y él empezó a decir que quién estaba haciendo oración. Y entonces era algo ilógico que él desde una pieza que estaba cerrada, él escuchara lo que yo estaba haciendo. Mi tía va a la pieza y me dice que mi primo tenía un comportamiento como agresivo. Entonces yo me dirigí hacia la pieza y le dije que qué era que le pasaba. Entonces él me decía que quién estaba haciendo oración, que él estaba escuchando. Entonces yo lo saqué para la parte de afuera y le dije que qué era que le estaba pasando. Entonces él dijo que él tenía un desespero, que él sentía como que si alguien estuviera entrando al cuerpo de él. Uf, brutal. Acabamos de terminar de escuchar, Andrew, el audio. Estamos con lo de las oraciones. Él como que al parecer sabía. Bueno, aquí creo que ya estamos hablando del tema de la posesión. O sea, más que es que yo no sé si la posesión tenga que ver con la brujería en realidad. Quizás ambas van cogidas de la No, mano, no. quizás caminan por el mismo lugar. ¿Ibas a decir algo? Listo. Sí, sí, o sea, a ver, es que se va contando, o sea, más adelante, sino que sí, cabe resaltar pues que hay que hacer entrar en contexto a la gente y pues que entiendas también. Lo que pasa Ujú. es que la brujería se hizo em, mediante una persona, un NN, alguien que se murió y pues no sabían quién era, un alma en pena, digámoslo así. Entiendo. Se hizo con Ah, esta persona. Y esta persona la mandaron a que hiciera pues sus maldades con mi primo, digámoslo así. Entonces ahí fue que a la vez estaba esta persona, más adelante ya entra otro ente que es ya digamos como el malo, y la bruja. O sea, eran como tres cosas que lo estaban atormentando atormentando. a él. Sí. Ujú. Pero Y espérate, o sea, cogieron no sé, la fosa común se podría decir, o el lugar donde enterraron a una persona que no habían reconocido, lo que vos decías, un NN, y utilizaron su alma o su energía o espíritu o lo que sea para que atormentara a tu primo. sí, es como simplemente o sea, lo que me dijeron, lo que se hizo fue que la mujer, la exnovia de él, fue a la tumba
dejó sus cosas ahí, tun, hizo sus oraciones y a la tumba donde dejó esas cosas, la persona que está ahí muerta, Sí. es la que va a actuar en cuanto a lo que ella haya dicho, digámoslo así. O Pues sea, eso eso, es yo, como yo no que sé si tengas algo. conocimiento acerca de estos temas de brujería o demonología y estas cosas, pero o sea que si yo, por ejemplo, hago eso en la tumba de alguna persona que yo conozco, o cualquier, si yo voy a un cementerio X y profano una tumba y utilizo cualquier persona para eso, esta persona también estaría como presta para hacer el mal a alguien más, como su alma. Porque si eso es verdad, No, entonces ¿dónde queda la promesa que nos dieron del cielo o del infierno? sí, sí, listo. Hay algo muy interesante y es que lo que pasa es que a esa persona, al ser un NN o no se sabe quién es, quién se murió, no se le hizo, digamos, como lo que se llama una digna sepultura, creo que se llama, pues son unas Santa oraciones que se hacen, Sepultura. eso, santa sepultura, unas oraciones que se hacen para que el alma como que llegue al cielo, digámoslo así, o al lugar Entiendo. donde está protegida. Entonces, estas personas que hacen esta brujería lo que hacen es buscar estas almas, digámoslo así, para que, como están en pena, no saben para dónde ir, entonces ellas les dan como una guía. Entonces esa guía, si es buena o mala, él la va a Más hacer bien porque como pues un trabajo. No, no es como una guía, es como un bueno, trabajo. sí, Como sí, no estás haciendo nada, un vení que te voy a trabajo. poner a camellar. Eso, algo así. Entonces se le hace como el para que haga su trabajo y ya pues depende de la bruja, digámoslo así, o la persona que haya encomendado esto. Listo. Bueno, entonces estamos en que al primo tuyo le fastidiaba cuando comenzaban a orar o a rezar en la casa. Así no estuvieran haciéndolo pues ahí todos junticos, así fuera individual cada uno en su habitación. Sí, si quieres colocar el 4 ahí habla él está ahí un relato. Ok, reproduciendo. Pues todo empezó fue cuando yo vivía en Jamundí, en un barrio que se llama La Isabela. Ahí fue donde, es que la que me hizo eso fue una novia, me hizo una brujería. Y desde el momento que terminamos, empezó todo, ya ahí donde yo empecé a ver cosas. Em, Incluso ya, ya después de eso encontré a una persona que pues ahora es mi esposa. Yo venía de ella en una parte me seguía, yo miraba a un man grandote y me tiraban así piedritas. Como yo salí, pues yo ya andaba tarde la noche y todo. Cuando llegaba a la casa y me acostaba, empezaba en el techo una cosa como a caminar y aruñaba feísimo. Sabes que eso de las piedritas lo he escuchado varias veces. Los camioneros, más que todo, esa gente que maneja mulas o tractores, tractores no, mulas, tienen esas historias de como entidades que les tiran piedritas. No sé si de pronto para asustarlos, alimentarse del miedo, quizás, pero no es la primera vez que lo escucho. Listo, ya escuchamos entonces al primo tuyo, parce. Confirma básicamente lo que nos habías contado, que es lo de que la exnovia le había hecho brujería. Sí, él ahí confirma pues que fue la exnovia y pues también hay muchos sucesos que él me contó ya pues hablando de tú a tú, que Ujú. no los alcancé a colocar porque él ya me dijo al final que ya no se sentía incómodo como tal, porque pues es una persona que está de pueblo y pues yo la tenía ahí con micrófono, una esta y todo, entonces él preguntándole cosas, a lo último como que ya dijo, no, ya hablemos si quieres y yo, listo. Entonces él me contó pues que al principio en el pueblo donde él vivía era como, como sucesos así de que le pisaban el techo, y lo que él decía de la moto, incluso sentía a veces que él manejaba y se perdía, simplemente iba sin rumbo y después se acordaba que estaba manejando. O sea, desde ese tiempo empezaron a haber sucesos, pero no eran tan marcados como lo que pasó cuando ya se vino para acá, para este pueblo, digámoslo así, para el Cauca. Ujú. ¿Qué sucedió cuando, Y bueno, estamos hablando de que esos sucesos pesados, eso que me estás diciendo que se podría considerar entre comillas algo leve, le sucedía en Jamundí antes de venirse a bautizar a los niños? sí, eso pasaba en Jamundí. Ya Ok. cuando él llegó acá fue que empezó a pasar lo de que iba a bautizar a los hijos y empezó como
a fastidiarse con la iglesia, a escuchar, o sea, a fastidiarse porque estaban orando en la casa, a muchas cosas. O sea, aquí si quieres colocar como el 5 que es Sí, donde habla el padre, que el padre ya da como la esta. listo. Reproduciendo. Y estaba bautizando a mi hijo. Entonces el padre miró. Él recibió una especie de energías malas que hablaban mediante y por medio de él. En primer lugar, le hicieron algo como haberlo enterrado en vida a él. Ok, estamos hablando de los famosísimos entierros, de cuando como que te ponen en un muñeco o con fotos o cosas personales tuyas y te entierran. O sea, la idea es que esa especie de brujería se haga con tierra de cementerio, porque se supone pues que esta tierra como que tiene unas propiedades, no sé, negativas quizás, demoníacas o bueno, no como cargadas de energías espirituales. Listo, ahí vamos entendiendo más o menos qué fue lo que le hicieron al parcero. Sí, sí, Muñe. Entonces, ¿qué te digo? El padre como tal, pues ya ahí él fue el que atendió como el caso. Él incluso cuenta que él dijo que tenían que vender la finca porque la finca había quedado como con esa energía pesada, No pero jodas, la en verdad, pues serio. ¿La no. finca de qué? El Cauca. Sí, la de mi tía, pues que es ella la dueña. ¿Que la tenían que vender? Pero sí, es que más adelante pasan más cosas que parecen mentira. Ok, Listo, si quieres colocar ¿el qué? El 6 porfa, y ahí ya damos más contexto. listo. Él empezó a decir que odiaba al Padre, que usted no va a poder conmigo, que esta alma me pertenece. Todas esas cosas decía, pero pues en voz gruesa, voz gruesísima que estremecía. Horrible. Y entonces él decía, tú no vas a poder conmigo, esta alma me pertenece, él me la entregó. Uy, ¿quién estaba hablando aquí? La otra tía. No, ella es una prima. Creo que Ok. no dije, pero ella es una prima. O sea que aquí ya estamos hablando de las posesiones. O sea, ya lo que decía el Sí, padre en uno de los audios de que estas entidades se pronunciaban a través de él, aquí comenzó a suceder en la finca, ahí en el Cauca. sí, aquí ya empezó a suceder como los cambios de personalidad o como las posiciones, porque básicamente lo que pasó al principio fue que era como un abuelito, un viejito, que Ujú. se le metía a él. Y él empezaba a actuar como un abuelito. Él caminaba, hablaba como un abuelito, le dolía la espalda, le dolía todo. O sea, era como que él fuera un abuelito. Pero eso pasaba a las horas del almuerzo. Más adelante, pues ya se confirma pues que esta persona murió a mediodía. Entonces, pues era como su forma de aparecerse y de actuar así como el viejito Pero en el video. estamos hablando de que el abuelito era una entidad mala también. Y que el Pues, abuelito era el que decía que odiaba al padre y que no le iban a poder sacar porque el alma le pertenecía. no, ese era Listo. el otro, pero ese todavía no se había pronunciado. O sea, ese solamente como que hablaba, decía sus estas y se iba. O sea, como que no tan marcado como el bueno, digámoslo así, que el Ujú. abuelito era, pues que caminaba y toda la vuelta. El otro, sí, no, el otro solo aparecía un momento, hacía su cosa y se iba. Era como que no se había mostrado del todo bien. Habían horas determinadas para que estas posesiones se hicieran presentes o eran aleatorias. No, no, no. La que te digo del abuelito fue por un tiempo que fue al mediodía. Y la del otro era cuando pasaba lo de que había una imagen o estaban orando o por la noche, antes de las 12 de la noche. Y antes de las 12 de la noche era como que se quedaba al interior de mi primo y simplemente él se quedaba callado y nadie lo podía molestar. Y él solo le tenía rabia a otro primo que yo tenía porque era más grande que él y era el único que lo podía controlar, pero era como que le tenía miedo. O sea, eso es lo único, Grande lo en que no me estatura o gustaba. grande en edad. No, 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 en estatura. Porque es que lo que pasa es que
El primo que yo tenía, él pesaba casi 70 kilos y durante todo ese proceso que hubo posesión y toda la cosa, él terminó pesando 40. O sea, literalmente los huesos, Oh my ¿sí me gosh. entiendes? Sí. Y claro, él era el único que a su final ya lo podía controlar y le podía como proteger. Listo, después de esto, después de que se dan como las posesiones y todas estas apariciones, ya viene como la parte más heavy, la parte más dura, que es donde se empiezan a prender los televisores, se empiezan a escuchar los perros, se empiezan a escuchar como aleteos afuera de la casa, que los aleteos ya vienen siendo la bruja, que esa bruja era la que, o sea, era como, digámoslo así, era como que ella estaba supervisando que lo que había hecho estaba bien, ¿sí me entiende? Ujú. Y eso, o sea, eso fue como lo más heavy. Ahora si querés puedes colocar espérame, Ya, empezaba como la fuerza así en las piernas y en el... coloca el ocho Muñe, porfa. Listo. Reproduciendo el 8. Ya, empezaba como la fuerza así en las piernas y en los brazos. De ahí sí ya se me borró, ahí sí ya no me recordaba, ahí sí ya no me acuerdo lo que le contaron, no sé. Y no sabía la hora de salir de la iglesia, nos lo trajimos acá a la casa, llegó a la casa, empezó a mirar cosas en un rincón, que miraba un espíritu, que miraba un viejito que entraba y salía, donde la vecina entraba y salía una persona. Igualmente pues ya lo llevamos donde un creyente. Y ese día fuimos primero donde un creyente, allá se enojó, hubo que buscar gente para que lo detuvieran porque él tenía mucha fuerza. Ok, eso también lo hemos escuchado en muchos casos que tiene que ver también con posesiones, en donde tienen una fuerza extraordinaria y se necesita de muchas personas para poderlo controlar. Sí, André. eso básicamente eh, pasó con él. Él incluso, lo que pasa es que yo no sé, yo pregunté por qué no hubo registro gráfico. O sea, eso le hubiera dado una credibilidad demasiada a este tema. Lo que pasa es que ellos me dijeron que nadie se atrevió a grabar. Primero porque era un pueblo. Básicamente eran pocas las personas que tenían Un celular con cámara. celular. Y sí. Y segundo porque, digamos como que uno estaba tan sorprendido de lo que pasaba que no querías ni filmarlo, simplemente estabas ahí. Porque es para que se solucionara todo eso, tuvo que venir toda la familia. Y mi papá, pues en ese tiempo yo vivía en Cali con mi papá y era la familia por parte de mi papá. Él vino acá y después de eso no pudo dormir como por 2 semanas porque digamos como que se atormentó por todo lo que vio y escuchó. Porque él me dijo, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño que él me dijo, allá se escuchaba la voz de él como en las películas. Literalmente me dijo, usted escuchaba la voz gruesa y como doble, como en las películas. Y él por 2 semanas no pudo dormir. Y desde ese entonces mi papá no puede ver películas de terror. O sea, se quedó como Claro, con pues esa imagínate psico. uno presenciar algo así en la vida real después de, o sea, después de eso, uno ver una película de terror, se puede creer que cualquier cosa puede ser verdad. Queda uno con la psicosis. O sea, yo creo que la única defensa que tenemos nosotros ante las películas de terror es precisamente de saber de antemano que no es más que mera ficción, que son actores, efectos especiales y eso. Pero si vos presencias personalmente, en la vida real, algo así como lo que estás viendo en una película, pues uno dice, ok, cualquier cosa puede ser verdad, yo creo que mejor evito ver ese tipo de contenido. Entiendo la decisión de tu papá completamente, yo hubiera tenido exactamente la misma, parce. Sí, entonces pues eso es lo que pasó. Y otra cosa interesante y es que esta persona, el que lo poseyeron, él pues tenía la fuerza y hacía cosas muy extrañas. Coloca el audio 9 por favor, Muñe, ahí él explica algo que hizo. Listo. Ya yo hacía pues las cosas que te conté, las cosas raras. Me iba a tirar de un beneficiario, me tiré de ese que está allá. Y yo caí, pues cuando uno se tira de Espérate, él una está parte diciendo alta, que uno... se tira de un qué, de un beneficiadero. Sí, ya te- Ok, entonces retrocedo un poquitico más el audio.
y yo caí, pues cuando uno se tira de alguna parte alta, uno siente como ese cosquilleo en los pies, yo no sentí nada, como... Listo. Cuéntanos, Andrew. Lo que pasa es que un beneficiadero es conocido en ese ámbito, pues de la parte de finca y todo eso, como haz de cuenta una especie de estructura donde se guarda como ya sea agua, ya sea café, ¿sí me entiendes? Pero eso es de cemento. Haz de cuenta como una torre, pero con algo de almacenamiento arriba, ¿sí me entiendes? Para que esté protegido. Estamos hablando de una torre grande o una torre medianamente pequeña. Más o menos unos 3 4 metros de altura, un piso y algo de altura. Bastante. Entonces, él lo que cuenta ahí es que él se tiraba y que no sentía absolutamente nada. O sea, pero no se tiraba como, o sea, yo estoy hablando la altura del beneficiadero, pero era, o sea, seguía un poquito más que era la terraza, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces él se tiraba literal desde arriba. Y desde ahí arriba se tiraba, que ya eran casi 6 metros, y él decía que no sentía nada, que literalmente se tiraba y los pies seguían como si nada, todo seguía como si nada. O ¿Y se sea, era tiraba por no, qué como, razón? Si él tiene recuerdos de esto, supongo que no era precisamente por la posesión, porque creo que él menciona que cuando estaba poseído como que se le olvidaba las cosas que hacía. Él lo hacía ¿por qué? sí, porque él decía que yo le expliqué, yo le pregunté eso incluso, le dije, ¿cómo era esa situación de acordarte de que estás haciendo algo que no sos consciente de que sos vos mismo? O sea, que te estás tirando. Él me dice que es como entrar en un sueño, que él literalmente es como que está de fondo y presenciando lo que pasa, pero no puede actuar. Y él dice que esto cosa lo hacía era porque simplemente quería herir a la persona, porque cuando se acababa la posesión, digámoslo así, él ya sentía como los golpes o como los moretones de lo que había pasado. Cuando él estaba poseído no pasaba nada, incluso él no sentía nada, o sea, él veía como su cuerpo andaba y se golpeaba y gritaba y se aruñaba, pero cuando ya él estaba consciente de que él era él, ahí ya sentía todo. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, él era consciente de que eso que estaba viendo era él mismo, o al menos su cuerpo, pero no tenía control de él. Es como estar viendo un videojuego y ver al personaje de pronto en piloto automático. Sí, entonces, claro, es como una posición ahí que literalmente ves como de fondo, como el modo espectador, digámoslo así. Si quieres, colocamos el número 12 por ahí. Sí, claro. Reproduciendo. Expresaba era lo que Estamos escuchando al padre, ¿cierto? Andrew. Sí. Ese es el padre. Ok. Siempre que me pongas a reproducir un audio, me decís quién va a hablar ahí, por favor, ¿sí? Reproduciendo. expresaba era lo que el difunto quería y lo que pedía. Yo les pedí a ellos que le hicieran la novena, que le mandaran a celebrar unas 3 Eucaristías y que fueran concretamente al cementerio donde le habían sepultado para que le dijeran que podía descansar y permanecer en paz. Andrew, el sacerdote dice, aquí ya todos se dieron cuenta, bueno, ya sabían dónde era que le habían hecho el famosísimo entierro. ¿Cómo carajo se llegaron hasta ese punto? ¿De saber dónde estaba? Sí. O sea, estamos hablando de Lo que a él que lo pasa, enterraron en Jamundí. Y en ese ajá, momentico, la gente que estaba atendiendo su caso se encontraba en el Cauca. O sea, estaban muy lejos. Había lejos. mucho terreno para enterrarlo, como para que supieran exactamente dónde lo tenían. Y ahí pasa algo muy interesante y es que la persona dice el nombre, se llama Pablo. Incluso más adelante él lo muestra, lo dicen 3 personas que pues lo confirman. El nombre de la entidad era Pablo. De la entidad joven, no del Entonces, viejito. no, del viejito, del Del viejito. viejito, que el viejito dijo Ajá. cómo se llamaba, pero dijo de pronto sus apellidos o algo. No, no, eso no lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya entra como un papel de investigación que se hizo, porque él empezó, pues mi primo dijo que todo empezó desde Jamundí. Y entonces, claro, como no se sabía en el nombre, o sea, se hizo digamos como una investigación así, tales,
No se pudo dar con el pero se dieron como unas pistas como tal de dónde era el lugar. Lo que pasa es que, o sea, esto sí ya eh, a mí me parece increíble. O sea, pues yo no sé cómo pudo pasar eso. Mi primo, él dijo que tuvo un sueño de una descripción de un lugar y lo juntaron y todo y llegaron a ese lugar en el cementerio de Jamundí y ahí fue donde el padre dijo que tenían que hacer esa novena y rezarle la oración al ente. O sea, fue Estamos, como, ¿cómo? a ver, estamos hablando de que al inicio nos contabas que la entidad que lo estaba atormentando era un NN, ¿cierto? ¿El NN Ajá, era sí, sí, Pablo el viejito o era sí, el sí, joven? Era Pablo, ya Pablo. después se recalcó que era Pablo, ajá. Ok, listo. Entonces, se dan cuenta que, a ver, se dan cuenta del nombre, obviamente, pues porque el viejito se los dice. Sin embargo, yo creo que eso Sí, vale de nada, absolutamente nada, porque el que enterraron allí era un no NN tiene y no se tiene apellido. registro de absolutamente nada. O sea que llegan a la conclusión de que, llegan a la conclusión de creer saber en qué cementerio está enterrado debido a un sueño que tuvo el primo tuyo. Sí, ese fue como uno de los factores. Y ya el otro fue en cuanto a la investigación que te digo, fue que una persona que se murió en el pueblo y que nadie sabía dónde estaba, se llamaba Pablo. Entonces, eso fue como los dos encuentros que se hicieron y se llegó pues al lugar y ahí ya se hicieron pues las novenas que se hacen creo que después de la muerte de alguien Ujú. y el rezo no sé qué oraciones se habrán hecho ahí, los rosarios o algo así, como para que este ente dejara de molestar a mi primo. Las novenas, creo, si no estoy mal, en el argot de todo lo que tiene que ver con el cristianismo, se realizan para que el alma pueda descansar en paz, el alma de una persona. Por eso se reúnen tantas personas al mismo tiempo a rezar por el fallecido, para que éste de una vez se vaya como para el cielo. Tengo entendido, alguien del chat, por favor, pues saben que yo no soy católico ni cristiano y no, la verdad creo que jamás en mi vida he participado de una novena, ni siquiera cuando lo era. ¿Me podrían de pronto, sí, es eso, es lo que estoy diciendo? Bueno, sí, la gente en el chat me está diciendo que sí, que efectivamente las novenas se hacen para eso. Entonces supongo que el padre los manda a hacer las novenas a ese cementerio, no en una tumba en específico porque no tenían cómo llegar, sino en el cementerio en general, a hacer las novenas para que el alma de este viejito pudiera descansar en paz. ¿Es eso correcto, Andrew, o no sabes la razón? Sí, sí, era eso, o sea, era para que le dieran su buena sepultura, su santa sepultura, Ujú. porque pues no se la habían hecho, porque no sabían quién era, ¿sí me entiendes? Entonces ya después de saber quién era y toda la cosa, ya se hizo eso y se eliminó pues la parte Ah, no, Del- no dije esto, en la tumba se encontró una foto de él con una aguja y como con un pedazo de pelo ahí enganchado. No me jodas. ¿Quién encontró eso? ¿El padre? A ver, porque es que a mí me No, causa curiosidad. la familia. Te voy a decir lo que yo pienso de cuando mandan a desenterrar entierros. Valga pues ahí como de pronto Sí, sí. la redundancia. Yo siento que la persona que por lo general siempre contratan a alguien que sabe de brujería, es decir, que hay un canje económico, hay dinero de por medio, y esta persona le dice, sí, está enterrado en tal parte. Yo opino que muchos de ellos no son más que estafadores y son ellos mismos los que hacen el entierro para que, para que sea más creíble lo que están diciendo. Como que, ay, sí, su entierro está en tal lugar, vaya, pero pues obviamente todo está preparado. Previamente esa persona a la que le están pagando fue y colocó el entierro, hizo su muñequito, lo que sea para asustar, y luego van al mismo lugar, desentierran y, ay, sí, mira, tienen una foto mía y estas cosas. Quién se encargó de hacer primero, a ustedes el que les dice que vaya a ese lugar es el sacerdote, ¿cierto? El padre, el padre. El padre, eso, el padre. El padre les estaba cobrando de pronto o estaba buscando algún beneficio económico por hacerles este trabajo. No, sino que, a ver, te explico. Lo que pasa es que en los pueblos se sabe que pues el padre es como alguien muy respetado, digámoslo así, como alguien que tiene como un poder en cuanto a hacer algún evento, a ayudar a las personas, toda la cosa. Ese padre como tal era ¿cómo se dice? Como muy allegado a la familia de nosotros. Al que pasaran los primeros sucesos de las posesiones y todo eso, se contactó fue con un padre de Cali, porque este padre de Cali dijo que tenía que hablar ya con la parte de hacer eso, exorcismos, y pues para hacer eso creo que se tienen que pedir unos permisos y todo eso.
pero ahí ya hubo, él ya dijo que cobraba, que no sé, bueno, eran unas cosas ahí ya no recuerdo los precios ni nada de eso. Entonces ahí fue que se acudió al padre del pueblo, que este incluso salió mucho mejor como el trabajo de él, Ujú. ya sin tener que pagarle ni nada, porque él como era de la, digamos como que era muy allegado a la familia, él no cobró absolutamente nada y incluso estuvo viviendo ahí en la casa como 5 días, O sea, casi una semana. me estás diciendo que el sacerdote o el padre o el párroco o la autoridad eclesiástica que ejercía en Cali les estaba cobrando por hacerles un exorcismo. Sí, él sí. Ujú. Supongo que les estaba cobrando una cantidad considerable debido a que prefirieron ir a hacerlo con otra persona. Yo, yo supongo, pero, o sea, el precio como tal y eso no sé, pero supongo que sí, supongo. Listo. Listo, ok. Entonces, digamos que esto es verdad, digamos que lo que acaba de decir simplemente no es más que mi opinión y que normal, que sí le habían hecho un entierro tal cual como lo estábamos pensando. Además de que sí, lo que le estaba sucediendo a esta persona es muy demasiado extraña como para decir, no, el padre se lo está inventando todo solo por conseguirse unos cuantos pesitos. Van a esta tumba, desentierran una foto con un mechón de pelo y una aguja clavada de lado a lado. Vamos ahí. Sí, hasta ahí vamos. Listo, entonces lo que sigue ya es donde empieza como la parte ya dura, es ya cuando se empiezan a revelar muchas entidades. Primero, la bruja, pues ella siempre molestaba en las noches. Mi tía me decía que ella simplemente se paseaba como si fuera un pájaro súper grande, o sea, que se escuchaban como aleteos y como se movían los árboles, o sea, todo esto se escuchaba súper duro y que no se reía, pero se escuchaba como una persona respirando duro, o sea, en el exterior de la finca como tal. De ahí ya empieza como los sucesos que te digo de los televisores, de que él simplemente estaba ahí, llegaba la noche, que te digo que ya empezaba como la entidad mala, y ahí si quieres colocar el 14, que ahí él dice esa parte, Ok, el audio 14. de una, reproduciendo. Cuando me llevan a la iglesia, después aquí, estábamos aquí en la pieza donde está ahora la tienda, el televisor de mi prima Andrea estaba desconectado y en ese momentico se prendieron. Fue el televisor fue, ¿no? El equipo se prendió. ¿Y qué se escuchaba? O sea, como, No, sí, se prendió y ya. Después ahí en de mi tía se iba la energía y volvía otra vez, pero simplemente ahí mismo, ahí nomás en la casa. Ya después por acá donde yo vivo, vino mi primo, mi tía y un vecino. Ahí sí sintieron como que se levantó como un paro grandote. Un vecino también escuchó que cuando a mí ya me calmaba, eso me calmaban como a la madrugada, que iban dos señoras hablando que no se podía hacer nada. También me recuerdo fue que escuchamos eso como hasta las 5, ¿no? De la mañana. Pues pues sí, yo creo que es la bruja caminaba allá en el coge tablas y con tacones. Que con tacones. Uf, ok. Estamos hablando de electrodomésticos desconectados. Eso le da mucho más, ¿cómo decirlo? Un poco más de terror a lo que estamos escuchando. Y es que, bueno, un electrodoméstico conectado, pues puede buguearse. Puede, ¿no? No estoy diciendo que suceda, pero puede buguearse y prenderse en cualquier momento. Son cosas que suceden. Es tecnología al fin y al cabo. Y la tecnología pues también falla. Pero si un electrodoméstico está desconectado, supongamos que tenemos un televisor que no está alimentado por energía o un equipo de sonido y se prende, carajo, eso no es un error del electrodoméstico, la verdad. A no ser de que tenga unos condensadores enormes, pues, pero esas cosas no suceden. Andrew, cuéntanos un poco más. Sí, entonces lo que te decía, la parte de electrodomésticos, o sea, que esté desconectado y se encienda, ya está pues como raro. Y em, hay algo muy importante y es que mi primo, él me habla mucho que yo recuerdo, porque yo le pregunté incluso a él
que todo lo veía, el que le dijo, ¿tú cómo viste esas posesiones? Y me dijo, todo lo veo como recuerdos. O sea, es como lo que te decía anteriormente, que él llegaba y se ponía como en modo espectador, todo pasaba y después volvía. Y volvía moreteado, volvía así demacrado, porque incluso a la vez que se hacían forcejeos en cuanto al ente que lo tenía, obviamente pues él terminaba molido y el peso. Él dejó de comer y pues te digo que llegó a pesar 40 kilos. O sea, para alguien de, creo que tenía como 27, es demasiado peso que se perdió. Listo. Ahora, ¿qué te digo? La parte de otro factor, y ahí ya entra mi otra tía, es Espérate, que ella, qué pena, te interrumpo un momentico. dime, ¿Hasta este punto ya sabían que era su exnovia la que le estaba haciendo brujería o no? no, eso se dio cuando, No me diga cuándo, un no me diga poquito, o cuándo, sea, no me diga cuándo, simplemente sí o no. no, ahí no se sabía. Ok, listo. Continuemos entonces con lo que me ibas a decir. Listo, listo. Ahora viene otro factor importante y es que entra mi otra tía. Otra tía que ella literalmente fue como una de las personas que tuvo como ¿cómo se dice? Como el don de ver a esta bruja. Porque la bruja ya no empezó a molestar en el exterior, de que se escuchaba, de que toda la cosa, sino que ella se metió a la casa. ¿Por qué? Porque esta bruja lo que quería es como, como ya llevarse a mi primo o tratar de hacerle como más daño, que ya creería yo que sería provocarle la muerte. Entonces todo esto se dio porque el padre les dijo que colocaran, creo que era un plato con algo, no me acuerdo qué era, y una tijera. Ellos lo De más que eran colocaron, granos, tenían que se colocar. supone, se tiene la creencia de que cuando pones granos en el suelo, son de mostaza, si mal no recuerdo, son granos de mostaza, creo que hasta granos de arroz y también sal. Se supone que las brujas pierden su tiempo o pasan su tiempo recogiendo grano tras grano, tras grano, tras grano. Supongo que sería alguna de estas cosas que acabo de mencionar. No, creo que granos no era porque sí, yo sé como esa teoría de que dicen de que es para que la pueda uno cazar o como que ella se entretenga y uno llegar y pum, saber quién es o toda la cosa. Pero no, no eran granos, era como, creo que era agua bendita, otra cosa, no me acuerdo qué, y una tijera, que eso se hacía para que ella llegara y, o sea, no llegara como a, ¿sí me entiendes? Lo que dices de contar los granos, no, sino que llegara bruscamente y para que ellos la pudieran como saber que esa entidad estaba ahí. ¿Sí me Ah, ok, entiendes? ok, como por seguridad. Listo. Sí, entonces, o sea, eso se hacía para, es que lo que pasa es que yo, pues yo he escuchado que lo que me dices de los granos y todo eso, se hace y la bruja puede que llegue o puede que no llegue. Lo que les dijo el padre que hicieran iba a llegar. Él les dijo, hoy a tal hora va a llegar esta cosa, pero no le dijo cómo ni qué iba a pasar, simplemente dijo, va a llegar. Pero Entonces, si quieres, este método al que el padre les dijo que que recurrieran, no era para ahuyentar la bruja o para salvar a tu primo de cierta manera, sino simplemente para que ellos supieran que esta entidad había llegado, que estaba haciendo presencia en la finca. sí, para que digamos como que se dejara de ocultar y que se mostrara, o sea, no sé por qué, supongo que debe tener como una explicación de que si uno ya sabe con qué está peleando, pues lo puede combatir, o no sé, supongo que era para eso, pero pues ahí pasó algo muy interesante y es que ya entra mi otra tía que ella la vio, o sea, ella la vio y ella, pues si quieres colocar el 18 que ahí ya se Ok, explica como mejor el contexto. listo. Reproduciendo. Ya pasó eso, ya cuando un día llegaron Cuando todos ya, a rezar por él. Ese animal Ven, estaba hazme un aquí y favor, hazme un favor, Andrew, hazme un favor, la porque estás reproduciendo algo y se está filtrando el sonido al streaming. Entonces no nos deja escuchar bien el audio, ¿sí? Ya, ya, ya. Ya listo. Ya pasó eso, ya cuando un día llegaron todos a rezar por él. Cuando voy entrando a la sala donde estaba la tijera con agua bendita, voy entrando a la sala cuando la maldita había estado ahí parada. Había estado ahí parada esperando. Y cuando ya me cogió fue a mí. Como yo la veía, tenía que ayudar a corretearla para poderla coger. ¿Cómo así que para corretearla y poderla coger? La bruja le tiene miedo.
según entiendo, la bruja le tiene miedo a las personas que son capaces de verlas. No, sino que como ella era la única persona que la veía, era como ya el afán, el desespero de como capturarla. ¿Sí me entiendes? Entonces a ella el padre incluso a días atrás dijo que si en algún momento la bruja se presenciaba o se dejaba ver, la tenían que cubrir con una manta blanca. Pero entonces como no pasó eso, él por eso fue que dijo que mandaran el plato con la tijera. Y ahí Pero vení, ya como tu tía de pronto describía cómo se veía la bruja, o sea, cómo era. sí, colocaba el 19 Muñe y ahí ya explica mejor. Ok, ¿vas a decir algo antes, ibas a decir algo antes de que lo coloque el próximo audio? No, colocaba el 19 y ahí ya explica. Ok, reproduciendo. Cuando ya, ya salimos así, salimos hacia la sala, la maldita estaba ahí. Cuando yo le comencé a echarle agua bendita para un lado y otro, entonces a esa bruja me agarró y sacó unas uñas que parecían las uñas de un gavilán, puntudas, parecía una cuchilla. Y entonces ya agarró y me cansó a aruñar el seno al lado izquierdo, me echó sangre y en eso me mareé y mi cuñada miró y dijo, vela, cómo la va a morder, y cuando me pegó la muela en el seno. Y cuando salimos al salón de la pieza de donde él estaba, salimos con él y con mi hermana y el otro sobrino. Ese animal estaba aquí y le aruñó la cabeza a la hermana, la aruñó, le sacó un lote de pelo de la corona. O sea que podríamos decir que estéticamente se veía como un animal. Sí, o sea, lo que dice mi tía ahí es que las garras, me acuerdo que ella dijo que las garras las veía súper grandes y pues que se veía la estética de una mujer prácticamente. O sea, una mujer, a ver, tu tía dice como que las uñas, a ver, tu tía la que la podía ver dice que tenía unas uñas muy grandes como de un gavilán que eran muy duras, pero cuando tu otra tía habla, dice que el animal le arrancó un mechón de pelo, de hecho, porque pues la mordió o algo así. Ah, sí, porque, o sea, mi tía, o sea, le dice animal a la bruja, pero Ah, no es ok. que sea un animal, le dice Una de simplemente tus el tías le animal. dice maldita y la otra le dice animal. Ajá, Ah, ok, sí, porque ok, lo que pasa es que la que la vio, sí la vio como tal, ¿sí me entiendes? Y la otra simplemente vio como los aruñetones de un animal. Entonces, por eso es que ella dice, pues, animal, digámoslo así. ok, listo. Continuamos entonces, después de aquí, ¿qué prosigue? Listo. Vamos con colocar el 20 que ahí ya entra un poco más otra cosa que quiero contar. Listo, reproduciendo. Y la hermana que estaba, la que más la podía ver, ya empezó a revolcarse aquí en el salón con ella, a pelear y todo eso, y la llevó hasta el altar, donde en el cual se cogieron del cabello y mi hermana, cuando ella ya se bocabajeó encima en el salón, ella arrancó un manojo de pelo mono, grande, ese cabello largo, porque ella la veía que era una mujer cabello largo, con zapatillas, vestida de negro, flaca, era una bruja que también lo perseguía. En ese momento en la sala, yo miré que mi tía, la mamá de mi primo, estaba peleando, estaba así, se tiró al suelo y peleaba. Entonces la gente que estaba ahí, los vecinos, pensaban que eran mentiras. Pero yo sí miraba lo que estaba pasando. Entonces mi tía estaba así en el suelo y arriba estaba la señora esa. Y yo, mi tía cogió, hizo así, jaló así, cuando cayó un mechón de pelo, ahí la gente miró y la gente empezó a creer. O sea, estamos hablando de que estaba peleando con una entidad que las demás personas no podían ver hasta que estiró la mano, agarró algo y en la mano apareció un mechón de pelo. Sí, eso fue lo que pasó. Y ahí ya la gente empezó pues a creer porque, o sea, obviamente había muchas personas escépticas que literalmente fueron porque vieron como el estado que estaba el primo de ellos, entonces, pero no fueron como por ayudar en cuanto a eso, sino que estaban escépticas de eso, no creían, hasta que ya se mostró pues ese mechón de pelo, ella mostró una mordedura que le hizo en el seno izquierdo y los Ujú. aruñetones, y pues que ella literalmente se revolcaba en el piso sola, y ya cuando ya ese mechón de pelo fue el que hizo como que, uy, es verdad, aquí está pasando algo raro. O sea, tu tía básicamente era la que le estaba tanqueando los ataques directos. O sea,
de la bruja a tu primo. Sí, ajá, ella era como la que ayudó como a capturarla, digámoslo así. Incluso hay una parte que ella me explica que ella hizo un nudo, o sea, cuando ya pudo, porque es que, a ver, en un momento ya como de esa cuestión, ya con las personas como ya empezaron a creer, hubo muchos rezos, o sea, ya hubo muchos rezos y muchas personas, entonces como que esta entidad como que fue perdiendo como poder, digámoslo así. Entonces ya mi tía pues pudo hacer como lo que decían de la manta blanca y la amarró. Entonces cuando la amarró, ella me dice que ella hizo un nudo que no se acuerda qué nudo hizo, pero ese nudo no se pudo desamarrar, digámoslo así. Pero no Pero entiendo ahí algo acá pasa, y no entiendo algo acá y es lo siguiente, la gente, a ver, la comunidad se da cuenta y dice, uy, marica, es verdad lo que le está pasando a este man. Si es brujería, no es mentira como estábamos pensando. Se une la comunidad, comienzan a rezar juntos, em, terminan debilitando a la bruja, pero cuando tu tía le pone la manta blanca encima, a ver, según lo que me has contado, la única persona que lo podía ver sí, era tu tía. Las demás personas supongo que veían algo, no veían nada, o sea, veían simplemente, no veían nada, o sea, literalmente no veían nada. Cuando sí, tu tía no pone había la nada. manta, cubre una especie de silueta. No silueta, pero sí se cubre como un tipo de bulto. O sea, Ok. ahí fue como el clímax de que la gente ya dijo, fue madre, es una bruja. O Ya, sea, ya puso creemos. a Tan. la nada, lanzó una manta y no habiendo nada, ¡boom! Un bulto ahí metido en la sábana o en lo que sea que le había puesto. Exacto. No como en las películas que se ve como la silueta literalmente de que la persona parada, pero sí se vio como un bulto. O sea, no sabría explicarte cómo todo, sigue exactamente, pero sí fue como algo que estaba ahí. Simplemente como coger algo y pum, encerrarlo. Pero Sí, no saber si es un perro, un humano, un pájaro, no. ¿Me entiendes? sí, listo. Continuemos Listo. Entonces entonces. ahorita em, pasa algo muy interesante y es que entra mi bisabuela. Mi bisabuela. Entonces, coloca el número 22, ahí explica algo interesante. Reproduciendo. Se ajustaron las puertas, se apagaron las luces. Otra vez queríamos prender las velas, nunca nos dejaba prender las velas. A la única que se le prendió una velita y se la dejó fue a mi abuela. Y mi abuela no miraba nada. Ella sí decía que ella no miraba absolutamente nada y no sabía qué era lo que realmente estaba pasando, porque ella era como un alma inocente. Ella es una persona que ella es muy católica. Entonces tiene algo que ver de que Digamos ella no como vio que eso. fue la única que se puede decir que no tenía un pecado encima. Puede ser que sí, eso sí puede ser así porque ella no vio nada y ella decía que no sabía contra quién se estaba combatiendo. Pero mi mamá, ella sí miró todo eso. Cuando ella dice mamá, se refiere a la abuela y abuela, la bisabuela. La mamá de ella es mi tía la que la mordió, la bruja. Ujú. Y la abuela es mi bisabuela, la que dice que ella Que es no la ve única que se nada. le prendía la vela y que ella no veía nada. Sí. Sí. Listo, entonces aquí hay algo interesante y es, eso es lo que yo no me explico y es, o sea, tiene como su lógica, pero pues es raro porque mi abuela dice que ella no veía nada, que ella literalmente veía como las personas gritaban y todo y ella nunca vio ni escuchó nada. Entonces con mi prima hablamos y o sea, suponemos que es porque ella era muy católica, ella era muy entregada a la religión y se puede decir que era como la única persona de ahí que no tenía un pecado encima. Entonces por eso tenía como ese don de que a ella fue la única que se les prendió esa velita y No que no vio ni escuchó nada. creo que afirmar que no tiene ningún pecado encima es bastante, además de especulativo, arriesgado y atrevido. Creo que todos, sin excepción alguna, hemos pecados. Todos hemos pecado sin excepción alguna, huevón, porque pues pecar es la cosa más fácil que hay. Podemos pecar hasta por Sí, omisión incluso. Digamos quizás, o sea, no quiero cambiar la versión de ustedes, obviamente no me quiero meter en lo que sucedió en tu familia, pero digamos que más bien esto de no tener pecado se podría reemplazar como de que era tan católica y tan creyente que quizás Dios la protegía ante ese tipo de cosas. sí, también puede ser una opción, sí.
pues incluso yo estaba como a la deriva de pensar que era porque pues si lo del pecado sí tiene razón, ella en algún momento pues pudo haber pero en cuanto a ser tan devota, puede que sí esté como protegida por un alma divina, digámoslo así, por Dios o por la María, porque ella era muy devota a estas imágenes. Ella tenía en su pieza llena de estas imágenes. Ok, perfecto. Listo, entonces aquí ya entramos, ya vamos entrando como al final de lo que pasó. Y es que mi prima Andrea pues ya nos relata la parte de cuando se ve el espíritu malo, digámoslo así, el que se entraba y hablaba feo y que toda la cosa, que resulta que también era un abuelito. Entonces, si quieres colocar el 23, ahí se explica mejor. Perfecto. Reproduciendo. Bueno, eso empezó así, cuando en un momento a otro, en la puerta de atrás, hacia la parte de atrás de la casa, habían unas pesebreras y los caballos empezaron a relinchar durísimo. Y mi hermano abrió la puertica y empezó a ver que él, ahí sí ya vio que un señor estaba montado en el caballo dando vueltas, de ida y de vueltas, de ida y de vueltas. Y entonces mi mamá, como ella tenía esa visión, ella dijo que era un abuelito que estaba montado ahí. En ese momentico esa alma era mala, porque él quería hacer de que mi primo se tirara pues como a quitarse la vida. En ese momentico era mala. Entonces, de ver que ese señor daba vueltas en ese caballo, mi primo le dice a mi hermano que coja el revólver y dispare los 3 tiros que le dije anteriormente que habían hecho bendecir. Mi hermano dispara hacia allá donde están los caballos y mi primo está en la parte de atrás de mi hermano. O sea, nada tiene no hay contacto entre los tiros y mi primo. Pero a la hora que mi hermano hace los tiros al aire, los 3 que quemó, volteamos a ver a mi primo y él cae al piso y tenía los 3 tiros, o sea, en cruz, en el pecho, quemones de los tiros. No tenía los tiros como tal, pero los quemones sí los tenía. Y él cayó al piso y cae con todo el peso y perdió el conocimiento. Y cuando ya mi mamá dijo que bañáramos a mi primo y la casa en pura agua bendita, y empezamos a lavar esa casa en agua bendita, a él también lo bañamos en agua bendita y todo eso, y el padre nos entregó un aceite con el cual había que ungirlo. Ahí fue el final de esa batalla. Uy, fuerte. Fuerte Sí. lo de los tiros, weón. Sí, incluso pues yo le dije a él, me los puedes mostrar y literalmente se ve como, haz de cuenta, no una cicatriz, pero sí quedó como su marca. Porque no fueron tiros, literal, o sea, no fueron tiros, no era que a él le habían quedado los tiros, pero sí quedó como un moretón. Claro, Y hubiera muerto ahí tiene tres. probablemente. Claro. Listo, entonces ya eso fue como el final, digámoslo así, eh, de la parte de la historia, pero pues ya después de eso siguió pasando otros sucesos, pero eran buenos, pero a la vez malos. Pero espérate, o sea, Eh, aquí con esto de los 3 tiros que le hicieron a lo que sea que estaba montado encima del pobre caballito, se supone que entonces con esos 3 tiros que habían mandado a bendecir, alejaron a esta entidad. Pues ya como que, bueno, papi, ya lo mataron sí, entre comillas, por así decirlo, porque ya estaba muerto igual. sí, ahí digamos como que, pues a ver, en el transcurso de la historia, pues te conté que la bruja, pues digamos como que se capturó y todo, y ahí como que se eliminó pues la entidad de esta cosa que molestaba. Ujú. Y la parte del espíritu malo también por los 3 tiros que dices de bendecido. Pero el otro, de Pablo, se quedó ahí, que se terminó convirtiendo en amigo de mi primo. Si querés El colocar el primer 26 viejito. que te da, sí, el 26 te da más contexto de lo que te digo. Ok, reproduciendo. No, pues sí, al comienzo sí era malo, porque a él lo habían puesto era como malo, para que acabara el muchacho, pero después de ver que tanto nosotros vencimos con él, que pudimos con él, ya él se convirtió, fue amigo de él, del muchacho, entonces ya no le hizo tanto daño. Y él quería era que él se convirtiera como en médico, que se quedara en médico, pero entonces él al quedar en médico, por un tiempo quedaba en médico, pero después él podía, de tanta sabiduría que él le daba, que él le iba a dar, él podía volverse loco. Entonces nosotros, la familia, no le aceptamos eso.
él le quería dar un don, él le quería, inclusive él tuvo en ese momento que él estaba con el espíritu, él tuvo un don, porque él cuando a la familia le iba a pasar algo, iba a salir uno y le iba a ocurrir algo, algún accidente o alguna cosa mala le iba a pasar, él le dolía el lado derecho de la paleta. Entonces él le decía, vean, fulano de tal, no salga porque le va a pasar esto y esto. Ok, estas son las famosas personas que como, a ver, yo he escuchado historias de personas que tienen el don de la sanación. Cuando dice médico, no se refiere a un médico de un hospital, sino a un sanador, supongo. Sí, sí. Ahí como te digo, pues mi tía dice lo que te conté, pues que al principio él estaba hecho como para hacer algo malo, que era que el alma en pena lo fuera a molestar o fuera a hacer pues lo que le había encomendado la persona, pero no, terminó pues a lo último ya como que, a ver, lo que le hizo la persona hizo que a esta persona se le abriera como su cuerpo y cualquier entidad pudiera molestarlo. Por eso es que pasó lo de que la parte del espíritu malo y lo de la bruja, él lo molestaba. Y sí, él pues ahí cuenta mi tía que él empezó como con como poderes, digámoslo así, y él explica que curaba a la gente. No sé, en la parte de que, no sé, creo que se llaman vientos en el corazón, algo así, como unas cosas, o sea, extrañas que no tienen como cura, y él lo hacía. Pero él dice que todo lo hacía mediante Pablo. O sea, cuando llegaba la gente sabían que era Pablo, no sabían que era mi primo. Ya tenían entendido que era un ente el que estaba haciendo esto. Entiendo. Entonces la familia le dice, no, papi, no acepte ese don porque eso puede tener consecuencias negativas y no queremos que le suceda absolutamente nada. Sí, claro, porque a él se le había advertido que si seguía con eso, pues obviamente se podía volver loco porque era algo sobrenatural que él no estaba haciendo, era esta otra persona. Y aquí algo interesante es lo de, pues no sé si te acordás que yo te dije que el primo al que él le tenía miedo era grande y pues que él se había muerto. Yo te creo que te comenté al principio. Sí. Eh, Pablo dice que él va a advertir cuando alguien se va a morir o cuando a alguien le va a pasar algo en la casa. Él antes de irse a la casa, antes de como ya de dejar de molestar a mi primo, pues ya descansar en paz porque ya le habían hecho su novena y toda la cosa. Él advirtió sobre una persona, pero no dijo ni fecha ni nada. Simplemente dijo va a pasar. Y como 2 semanas después fue que se murió mi primo. Lo mataron. Oh, Entonces eso fue como un suceso eh, heavy que pasó ahí. pesado, pesado, hermano. Bueno, a esta altura de la historia, ¿en qué momento se dieron cuenta que era la exnovia de este señor? La exnovia del señor se dieron cuenta cuando, cuando ya estaba como a lo último de la batalla, digamos así, como ya llegando al final, porque ya se hizo el trabajo de ir allá a Jamundí y toda la cosa, y hacerlo de desenterrar la esta y todo, y ya se dieron cuenta que era la exnovia, porque la exnovia resultó siendo como, ¿cómo te explico? Como metida. Entonces ella misma como que se sapió, digámoslo así. Porque, o sea, raramente habían visto llegar a esta muchacha allá al pueblo. Y, o sea, A ella que Cauca, al tenía que... Cauca. Sí, ajá, ella no tenía que haber hecho allá y entonces nada que hacer allá. Entonces ahí como que se dieron cuenta, pues ya digamos como que venga, ¿usted qué hace acá? Tal, tun. Y ahí ya ella dijo, no, yo hice esto, pero no sabía que iba a pasar tanto. Y vea lo que formó. Entiendo. Vos me habías contado de que habían hecho un exorcismo, o eso no, o me lo Sí, sí, sino inventé. que creo que ahí me entendiste un poquito mal, Ah, sino no. que la parte del exorcismo, o sea, fue como el trabajo que ayudó a hacer el padre de la parte de las tijeras y de ayudarlos, acompañarlos estos días y todo esto, porque como te dije, el exorcismo se quería hacer y era lo que habían recurrido, pero pues había como un pago económico, entonces no se hizo como una ayuda, pero no tan potente como un exorcismo, A pero esas sí, alturas sí la fue gente que como... está escuchando el podcast se habrá dado cuenta que se comieron tremendo clickbait con mi introducción. No hay exorcismo, muchachos, pero sí hay posesiones y brujería.
El exorcismo se los quedamos debiendo para otro podcast, entonces. Sí, entonces, bueno, ya listo, ya aquí ya se acaba todo, pero pues aquí quería compartirte como algo que me dijo mi tía que en el tiempo que yo estaba haciendo la entrevista me dio mucho miedo. eh, y ya te explico. Coloca el 24, porfa. Ok. Ya, bueno, y ahora al día, al muchacho le viene yo no sé si será malo, será bueno, le llega un espíritu a él le llega un espíritu. A este momento a uno dialogar con él le puede llegar y le puede hablar como ha sido él. Por eso usted pues no tiene que darle miedo de nada a eso, porque yo creo que él es un espíritu que, como le dijera, que esa persona está muerta. Ok. Listo, entonces ahí te voy a explicar. Ahí mi tía está hablando de Pablo, ¿listo? Sino que ella pues no le gusta decir el nombre de él, y ella dice que no sabe que es bueno ni es malo, pero es Pablo. Y ahí me dio miedo porque ella me lo dijo, o sea, ella era la penúltima entrevistada y de ahí seguía mi primo. Ella me lo dijo antes de entrevistar a mi primo. Entonces yo como que dije, uy, fue madre. Yo dije, donde, o sea, donde le vuelva esta entidad y todo. Entonces yo lo que hice fue llamarlo a la sala de la finca y ahí estaban todos. Después lo entrevisté con todo el mundo porque la verdad me dio miedo como entrevistarlo solo, porque yo dije, no, donde vuelva esta cosa y me hable a mí, ahí sí, o sea, tendré un material re bueno, pero me Entiendo, cagaría. tenías miedo. O sea, no sos un investigador paranormal. Simplemente estabas No, haciendo un no, trabajo tampoco para la tenés. universidad, eso es todo. Sí. Ajá. Entiendo. Entonces, ¿qué te digo, Muñe? Sí, pues básicamente esto fue lo que pasó. O sea, lástima que no haya un registro eh, audiovisual, pero pues se tiene como este reporte, este podcast que hice y pues lo quería compartir. Este Entonces, podcast pues donde lo esto puede fue. encontrar la gente por si lo quieren escuchar completo. Pues aquí solamente escuchamos Eh, fragmentos, hay muchos más de hecho. ¿Dónde lo puede escuchar la sí, gente si quisiera? lo tengo por ahora como link en la página de Middle Light, que es la productora que tengo, Hagamos algo. pero lo tengo Mándame el link y yo me encargo de ponerlo en la descripción de este podcast. ¿Está bien? listo, está bien. Para Entonces ustedes que están y lo escuchando el tengo como podcast, Drive. ok, para ustedes que están escuchando el podcast, si desean ir a escuchar el podcast del trabajo de la Universidad de él, donde se reúnen todas esas entrevistas, que por cierto, muy bien editado, con muy buena música de ambiente, lo van a encontrar en la descripción de este video, sin importar si lo están viendo en YouTube, si lo están viendo en Spotify o si alguien se robó el contenido y lo puso en algún otro lugar, que probablemente lo demandaré y lo bajaré de su canal. Pero de resto lo pueden encontrar aquí en la descripción para que vayan y lo escuchen si quieren. Listo. Andrew, mi hermanito, muchísimas gracias por haber participado de esto y habernos contado esta historia de tu familia. Qué buena historia, hombre. Vuelvo y repito, yo no quiero desmeritar tu trabajo ni nada. Yo soy muy escéptico, muchos lo saben. Estas historias me parecen como asombrosas e increíbles porque jamás he pasado por algo así. Nunca, ni siquiera he visto a terceros pasando por este tipo de situaciones. Sin embargo, no niego que puedan llegar a existir y espero poderlo presenciar en algún momento y salir vivo de ello, desde luego. Muchas gracias, Andrew, por haber compartido esto. Un saludo muy especial para tu familia, parcero. Esperemos que el concurso de podcast te lleves alguito de reconocimiento o que quede en los primeros lugares, porque en realidad me parece que está muy bien estructurado, está con muy buena ambientación, muy bien hecho en realidad. Entonces, Andrew, no siendo más parcero, muchísimas gracias y que tengas una bonita noche. Listo, Muñe, muchas gracias a vos por la oportunidad de, pues, de poder compartir aquí y pues admirable lo que haces, pues, tu contenido pues, me llama mucho la atención, es muy chévere, muy variado y gracias por la oportunidad y pues eso, estamos en contacto. A vos, Andrew, muchas gracias y que tengas una bonita noche. Cuídate. Vale, chao. Chao. Vamos a cerrar el podcast a continuación y es diciendo lo siguiente. Independientemente de si usted que escuchó esto se haya sentido un poco perdido en cuanto como a la conexión del hilo de la historia, tienen que entender que el parcero no es profesional en esto.
nos quería compartir esta historia. Creo que de cierta manera sí fue entendible porque pues aparte yo también me perdía a veces y por eso hacía diferentes preguntas. Eso como primera instancia. Segundo, no importa si usted cree que esto es verdad o es mentira, nada se pierde con escuchar y tener el conocimiento. Quizás esto le sirva a usted en el futuro si es que en algún momento les llega a suceder. Espero de antemano que no. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este podcast. Recuerden que esto es Psicosis Ambulatoria y si le gusta este tipo de contenido es momento para que siga la página sin importar donde sea que esté. Me refiero a Spotify desde luego, me refiero a YouTube. Muchas gracias de antemano. Espero que sea lo que sea que estaba haciendo mientras escuchaba esto, lo haya terminado y si no, hay mucho más contenido para que se deleite. Que tengan una bonita noche, cuídense y hasta una próxima ocasión. Y recuerden que si tienen algo que quieran contar, no tiene que ver solamente con contenido paranormal, sino algo que usted diga, Dios, o sea, a mí me pasó algo que la gente no va a creer, está más que bienvenido a que se acerque a mí por medio de Telegram, Instagram o Facebook incluso, por mensaje interno desde luego, me escriba y me diga, Muñe, tengo esta historia, no sé si te pueda interesar, yo lo escucho, cuadramos y hacemos el podcast. No siendo más, mis amores, que tengan todos ustedes una muy bonita noche, cuídense y hasta una próxima ocasión. Recuerden que esto es Psicosis Ambulatoria.